Mis hermanos, me toca hoy predicar un pasaje bien difícil. Estos son de esos pasajes largos, que es un pasaje que es una transición al capítulo 26, donde podríamos decir que vamos a encontrar un contenido muy interesante, porque es el último testimonio de Pablo acerca de su conversión y es el testimonio más completo que Pablo hace. Entonces, en este capítulo 25 vamos a ver esa transición de lo que fue la primera defensa de Pablo en Cesarea ante Félix, y la segunda defensa que Pablo va a tener ante el gobernador Festo. Entonces vamos a volver a leer todo el pasaje, que es un pasaje bien largo, para entender un poco todo el contexto, y lo que vamos a hacer al final es sacar algunas aplicaciones que encontramos en este pasaje para nosotros. Entonces el Señor nos dé gracia, porque como les decía, un pasaje bien largo, que para una predicación expositiva es un poco complejo, pero bueno, también entendemos que seguramente el Señor tiene cosas para hablarnos aquí. Entonces, primeramente, de manera general, nos vamos a encontrar en este pasaje primero un nuevo gobernador. Vamos a ver que Félix es quitado de su puesto de gobernador y va a aparecer en escena Festo. Después vamos a ver unos antiguos enemigos, ¿sí? Un nuevo gobernador, pero los mismos enemigos que Pablo venía teniendo. Vamos a ver también el otro juicio que se hace con Pablo aquí en Cesarea, y por último el nuevo camino que el Señor tiene para Pablo, que es ahora dirigirse a Roma. Entonces, como les decía, vamos a leer el pasaje nuevamente, vamos a explicarlo para entender un poco todo lo que está sucediendo en este capítulo, y después vamos a hacer algunas aplicaciones generales para todos nosotros. Entonces dice ahí en el verso 27, termina el capítulo 24 mostrándonos el cambio de gobernador. Dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Pilato. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, como ya hemos estado viendo en el libro de Hechos, Félix fue el gobernador que tuvo que tratar primeramente el caso de Pablo. Y Félix halló a Pablo inocente de las acusaciones de los judíos. Pero como dice el pasaje ahí, Félix, por congraciarse con los judíos, dejó a Pablo preso por 2 años. Ahora la historia nos cuenta que Félix había perdido su mandato porque los judíos mandaron una comitiva a Roma quejándose de una serie de actos violentos que Félix había tenido con los judíos. Eso hizo que Nerón, que era el emperador de aquellos días, tomara la decisión de quitar a Félix y poner un nuevo gobernador, que era Festo, ¿sí? Entonces ahí comienza el pasaje en el capítulo 25, verso 1, donde se nos dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Entonces Festo sería el nuevo gobernador, el gobernador que va a tratar ahora los asuntos que tenían que ver pues con la provincia, y especialmente él iba a heredar los problemas que estaban aconteciendo en la región y la situación de Pablo. Entonces, como Félix había salido por una queja de los judíos, lo primero que va a hacer Festo, porque en aquellos días había un ambiente de mucha sedición y habían algunos partidos políticos de los judíos que eran muy revolucionarios. Entonces, una de las principales funciones que tenía los gobernadores romanos era mantener la paz, especialmente en Jerusalén y entre los judíos. Entonces, ahí en el pasaje se nos dice que llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Entonces inmediatamente Festo llega a Cesarea. Lo que él hace es ir a Jerusalén. Él tiene que ir a conocer cómo está el ambiente entre los judíos, las quejas que los judíos tenían del antiguo gobernador, y tratar de calmar la situación que está sucediendo. Ahora, cuando él llega a Jerusalén, aparecen aquellos antiguos enemigos de Pablo. Dice en el verso 2: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron a él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén.
preparando ellos una celada para matarle en el camino. Entonces los judíos, que eran bien astutos, sabiendo que Festo venía a congraciarse con ellos, a buscar la paz, a buscar mejorar las condiciones de la región, ellos sacan la situación de Pablo para aprovecharse de la coyuntura para que Pablo regrese a Jerusalén. Y Lucas nos dice ahí que el propósito de ellos no era juzgar a Pablo, sino, como ya lo habían intentado una vez, era hacer una celada para matarle en el camino. Pero Festo, dice en el verso 4, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces Festo, como cualquier gobernador romano, entendía que una persona que iba a ser juzgada no podía ser trasladada para ser juzgada siendo romano si esa misma persona no consentía. Entonces no era legal la petición de los judíos. Entonces Festo les dice: si ustedes tienen una acusación contra Pablo, vayan a Cesarea y delante de mí hagan su acusación. Y ahí en el verso 6 comienza nuevamente el juicio contra Pablo. Dice ahí: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Posiblemente las acusaciones que traían contra Pablo eran las mismas que ya habían traído en el juicio anterior, y Lucas resalta que ellos no podían probar. ¿Cuáles eran las acusaciones de ellos? Bueno, que Pablo era un blasfemo, que Pablo era un sedicioso, que Pablo hablaba contra el César, que Pablo hablaba contra la ley, que Pablo hablaba contra el templo. Pero todas esas acusaciones, como ya habíamos visto en el juicio anterior, carecían de valor porque no tenían ninguna prueba. Dice en el verso 7, en el 8 dice ahora la defensa de Pablo, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. O sea, ellos no podían acusarle a Pablo de que hubiera pecado contra la ley de los judíos, mucho menos contra el templo, ni contra César, que serían tal vez las acusaciones graves que podrían determinar que Pablo muriera, como lo pedían los judíos. Entonces dice el verso 9 que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo. Recuerde que Festo está en una situación donde él está como un nuevo gobernador y él tiene que calmar el ambiente en la región. Entonces, para Festo, políticamente, su propósito era de alguna manera aquietar los ánimos de los judíos, quienes habían causado que Nerón quitara al antiguo gobernador. Entonces Festo le dice a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Sí? Festo muy astuto, ¿no, hermanos? Bueno, eres inocente. Como eres inocente, pues ve a Jerusalén y que te juzguen allí. Y ahí Pablo responde, hermanos: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. O sea, era evidente, ¿no?, para el mismo Festo, que Pablo no había hecho nada que fuera digno de condenar. Porque si algún agravio, dice el verso 11, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Ahí comienza Pablo un nuevo camino. Ahora Pablo se va a dirigir ante César. Ahora, hermanos, esta situación que Lucas nos narra, como decíamos, sirve de preámbulo para el testimonio de Pablo ante Agripa y Berenice. Entonces, ¿qué sucede? Esta situación, de alguna manera, que Pablo apele a César, era una situación que no era buena para Festo.
porque Festo, como un gobernador nuevo, tenía que responder ante Roma por qué iba a enviar a un ciudadano romano a un juicio donde nadie lo hallaba culpable. Entonces Festo quedó en una situación de querer congraciarse con los judíos y no liberar a Pablo, porque lo justo era que lo dejara en libertad, pero también quedó en una situación donde Pablo lo pone entre la espada y la pared porque él apela a César. Y ahora Festo tiene que mandar un informe por qué va a mandar al prisionero Pablo a Roma. Y ahí aparece Agripa y Berenice. Vamos a leer el versículo rápidamente. Como les dije, vamos a pasar por el versículo rápido para entenderlo todo y después hacer algunas aplicaciones. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Ahora, este Agripa, hermanos, era de la descendencia de Herodes. Ese sería el último Agripa. Este Agripa, como Pablo lo va a decir, era una persona que era muy experta en la ley y en las costumbres judías. Entonces Festo de alguna manera se acerca a Agripa y le dice, como lo vamos a ver más adelante: yo tengo que enviar un informe acerca de este hombre. Quiero que sepas lo que está pasando para que me des un consejo para que yo pueda de alguna manera dar ese informe ante Roma. Entonces Festo ahora le va, como que Festo en su inmadurez en cuanto a su gobierno, va a pedirle un consejo a Agripa para determinar a ver qué puede él decir ante César. Entonces ahí le pide consejo en relación al asunto. Dice: respecto al cual, en el verso 15, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí, ahí está resumiéndonos un poco lo que ya nos había contado Lucas, que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Por eso él no llevó a Pablo a Jerusalén, porque la costumbre, la ley romana no permitía eso. Entonces dice ahí: así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al siguiente día, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, mire la conclusión a la que llega Festo: ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, Festo de pronto pensaba que el asunto era grave, tanto que los judíos tenían tanto deseo de que Pablo muriera, pero cuando vio los cargos se dio cuenta que no era un asunto grave, sino que tenían, y eso no lo había dicho el verso anterior, pero aquí Festo no lo dice, contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces aquí ya vamos a ver que en ese juicio ante Festo, la discusión también se centró en que Pablo afirmaba en la resurrección de Cristo que él estaba vivo. En cambio los judíos decían que no, que era un asunto de religión, de fe, no era un asunto para que Pablo fuera digno de ser muerto. En el verso 20 él sigue diciendo: yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Entonces seguramente Agripa conocía la situación de Pablo, conocía lo que había pasado en Jerusalén y quería conocer de una manera más directa el testimonio de Pablo. Entonces dice en el verso 23, que lo vamos a leer los últimos versículos simplemente para escuchar las últimas palabras de presentación de Festo ante Agripa y Berenice acerca de Pablo. Dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo a Agripa: Rey Agripa, y a todos los varones que estáis juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo,
Vuelve otra vez a mostrarnos la inocencia de Pablo. Hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Pero ahí viene la razón por qué él quiere que Agripa conozca el asunto. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, lo cual no era cierto, él sí tenía que escribir. Solo que él no iba a quedar avergonzado de que iba a enviar un preso inocente, solamente porque no supo juzgar con justicia por querer congraciarse con los judíos. Entonces dice, como no tengo cosa que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces ahí en el capítulo 25 comienza el testimonio de Pablo ante Agripa, Berenice y Festo, que lo van a estar compartiendo los hermanos la próxima reunión. Yo terminaría aquí. No, mentiras. Vamos a ver varias cosas después de haber visto todo el pasaje. Yo les decía que es un pasaje difícil, porque en última es un pasaje de transición de un asunto al otro. Pero hay varias cosas que nosotros vamos a mirar, ya aplicándolo un poco a nosotros en relación en todo lo que hemos visto. Primero vamos a ver la situación de Festo como gobernador. Porque cuando uno mira anteriormente, el Señor le ha dicho a Pablo que Él lo había puesto, y no solo a Pablo, sino a los otros apóstoles, a dar testimonio ante reyes y gobernadores. Entonces Dios usó de manera providencial un movimiento político para que Félix fuera quitado y Festo apareciera. Y lo primero que vamos a ver es la situación espiritual de Festo. ¿Qué nos enseña la palabra por lo que leemos de Festo? No es casualidad que Dios le permitiera a Pablo estar 2 años preso para que Festo lo pudiera escuchar predicar. Uno de sus más grandes testimonios. No es casualidad que Festo tuviera que lidiar con el juicio de Pablo, que aunque era el juicio de Pablo, como Festo mismo lo dice, tenía que ver con un asunto de la religión de Pablo, y esencialmente el punto principal de la religión de Pablo, si era de un tal Jesús que vivía o no vivía. Entonces lo que primero vamos a ver es a Festo en este pasaje. Y la vida de Festo, como la vida de otros hombres, como Herodes el Grande, como Herodes Agripa, tiene una gran lección para nosotros. Leíamos ahí en el verso 19, vamos a ver unos versículos particularmente en este capítulo y en el siguiente acerca de Festo. Dice ahí en el verso 19, cuando él comenzó a escuchar a Pablo y a los judíos, él llega y nos dice que tenían ciertas cuestiones acerca de su religión. Y mira esta frase, y de un cierto Jesús, ya muerto, decían los judíos, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces, así como otros reyes, aún como cuando Juan el Bautista fue arrestado, ¿se acuerdan que veíamos esos pasajes cuando estudiamos el Evangelio de Lucas? Que Juan es arrestado por la petición de la hija de la esposa del rey de aquellos días, y Juan tuvo la oportunidad de predicarle al rey aquellos días. Así Pablo tiene la oportunidad de predicarle a Festo. Y más adelante en el capítulo 26, en medio de todo el discurso de Pablo, mientras la predicación de Pablo está llegando al punto más alto, Festo reacciona. Eso lo van a ver en la próxima reunión, pero yo quiero ver un poco cómo reaccionó Festo ante el Evangelio y hacer unas aplicaciones primeras de la oportunidad que Dios le dio a Festo de escuchar el Evangelio. Porque a veces nosotros pensamos que es casualidad. No fue casualidad que Pablo llegara a Jerusalén, no fue casualidad de que Dios lo llevara a Cesarea, no fue casualidad de que Félix fuera quitado, y no fue casualidad que Festo fuera testigo de tal vez el más grande predicador que ha existido, que fue Pablo. Y Pablo, que no desperdiciaba oportunidad, predicó el Evangelio. ¿Y cómo reaccionó Festo ante el Evangelio? Y eso nos muestra también cómo algunos de nosotros podemos reaccionar ante el Evangelio.
Y Festo se vuelve un ejemplo de un hombre que por su cargo político, por la situación y por los mismos problemas que heredó dentro de su antecesor, se encuentra con la oportunidad de escuchar el evangelio de un gran heraldo. Pero cuando Festo está escuchando a Pablo, en vez de rendirse al evangelio, Festo se rebela contra el evangelio. Y ven lo que Festo dice ahí en el capítulo 26, verso 23, cuando Pablo está en todo su discurso ante Agripa, Berenice. Dice lo siguiente, dice Pablo, llegando a la conclusión de su mensaje, hablando de Cristo. Verso 23, y que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Imagínese, Pablo está en un momento apoteósico, dando testimonio del evangelio, mostrando que Jesús es el Cristo, que ha resucitado, que hay una gran esperanza en él. Y Festo, viendo todo esto, en vez de inclinarse ante el evangelio, él rechaza el evangelio. Y rechaza el evangelio con estas palabras: Pablo, estás loco. Pablo, estás fuera de sí. Pablo, eso que estás diciendo no es coherente, Pablo. ¿Qué te pasa, Pablo? Hermanos, Festo tuvo una gran oportunidad de escuchar el evangelio, y en vez de creer el evangelio, resistió al evangelio. Se opuso al evangelio, menospreció el evangelio, tuvo el evangelio como una locura, como algo absurdo. ¿Cuántas personas como Festo, no, hermanos? Que Dios, por su providencia, les permite tener familiares que les predican el evangelio, les permite tener compañeros de trabajo que les predican el evangelio, les permite venir a veces regularmente a un lugar donde la palabra de Dios es predicada, y después de escucharla de manera regular, resisten el evangelio. En realidad no era Pablo el que estaba loco, era Festo. Era Festo que, teniendo la oportunidad de entender la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la gran oportunidad de creer en esto, resiste el evangelio. Festo va a quedar en la historia como aquellos hombres que en un punto de su vida Dios les concede escuchar el evangelio, pero en vez de creer lo resisten. A los 2 años moriría Festo. Es curioso que Dios le da la oportunidad a este hombre antes de partir de escuchar el evangelio, pero en vez de creer el evangelio, dice ahí que él se levanta contra Pablo y él dice: las muchas letras te vuelven loco. Locos como Festo es como esas personas que le dicen a usted le lavaron el cerebro, usted se volvió loco. ¿Qué le están enseñando? Que mire cómo está viviendo, qué está pensando. Usted se enloqueció. ¿Sí? ¿A usted le han hablado así? Bueno, así es Festo. Es incrédulo, que ve el cristianismo, el evangelio, como algo absurdo, como algo sin valor, como algo de gente estúpida, tonta, ignorante. Pero Festo no se daba cuenta que el ignorante era él, que el juicio no se trataba de Pablo, que Dios en ese momento estaba permitiéndole la oportunidad de escuchar el evangelio. Para eso Dios había puesto ahí a Pablo, para dar testimonio de su fe. Y Festo no entendió, hermanos. Festo rechazó el evangelio. Entonces Festo queda como una imagen de aquellos reyes que en su grandeza, en su poder, en el lugar que tenían, Dios les concedió escuchar el evangelio, pero lo rechazaron. Jesús había dicho: el que a uno de ustedes recibe, a mí me recibe. Festo no solo estaba rechazando a Pablo y su evangelio, estaba rechazando a Cristo y su salvación. Y de la misma manera que él estaba rechazando a Pablo y a su salvación, estaba escogiendo el camino de la muerte y de la condenación. Porque delante de Dios solo existen 2 tipos de hombres: los salvos o los condenados, los que creen o los que se rebelan, los que rinden su vida
o los que se mantienen en una actitud de obstinación y de rebeldía. Y Festo queda como ese rey que Dios le permite estar ahí, pero estando en la oportunidad rechaza el evangelio. Mas Pablo le respondió, verso 25: no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo le estaba hablando algo verdadero a Festo. Pablo le estaba hablando algo que lo iba a llevar a la salvación, algo, era el mensaje de Dios para Festo. Hermanos, si nosotros no podemos entrar en la misma locura de Festo, nosotros debemos recibir la palabra de Dios como de Dios mismo, creerla, amarla, obedecerla, porque esa palabra es vida. Esa palabra trae salvación, trae luz a nuestros corazones. Dios nos libre del camino de Festo o el de Agripa, como van a ver próximamente, que dice: por poco me persuades. Después de escuchar el mensaje y el mensaje, Agripa llega a un punto donde se va a creer, pero no dice no quiero, y prefiere seguir en su incredulidad y dureza de corazón. Entonces el primer personaje que aparece en este texto implícitamente es Festo, hermanos, y debemos aprender de cómo Dios trae a todos los hombres el evangelio, pero también cómo algunos lo rechazan, cómo algunos resisten el evangelio. Anteriormente, en el capítulo 25, dice el verso 9: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos. Mire este asunto, hermanos. Festo rechazó el evangelio porque halló el evangelio algo simple, algo sin razón, algo sin valor, algo sin sentido. Pero no solo eso, Festo queda como una persona incrédula, obstinada, y además una persona que vivía por las conveniencias. Festo tuvo delante un juicio donde aquel hombre que estaba siendo acusado era inocente, hermanos. Pero por la conveniencia con los judíos, él prefirió congraciarse con ellos y oponerse al evangelio y al mensajero del evangelio. Y eso también nos da una lección a todos nosotros, hermanos, porque muchas veces, como en el caso de Festo, los hombres prefieren agradar a los otros hombres que a Dios. Prefieren congraciarse con los enemigos de Dios que caminar con Dios. O como dijo alguien, la gente prefiere hacerse amiga del diablo que caminar con Dios. ¿Saben qué harían estos judíos 2 años después o unos años después? Una gran revuelta que causaría una gran guerra entre los judíos y los romanos. Él quería congraciarse con personas que eran como serpientes, venenosas, peligrosas. Así eran los judíos en aquellos días, rebeldes. Trajeron una guerra terrible donde murieron miles de hombres por la rebeldía de este pueblo. Y Festo quiso congraciarse con ellos. Qué terrible, ¿no, hermanos? A veces las personas por conveniencia personal. No es que yo no quiero irritar a mi compañero, no es que yo no quiero molestar a las personas, no es que yo no quiero incomodar a mi familia, no es que yo no quiero hacer sentir mal y prefieren agradar a los hombres antes que a Dios. Un político que vivía por conveniencia. Hermanos, esa conveniencia no le iba a servir el día que se presentara delante de Dios. A veces, ¿cuántas malas decisiones tomamos por conveniencia personal, hermanos? ¿Cuántas malas decisiones tomamos por agradar a personas? Terminamos desobedeciendo a Dios, terminamos sacrificando nuestra fe, nuestro testimonio, nuestro llamado, nuestro servicio, porque nos importa más lo que dicen los demás que lo que dice Dios. O porque prefiero quedar en paz. Ese es el espíritu de Festo, un espíritu de pacificador, pero en el mal sentido. Persona que prefiere quedar bien con los hombres, aunque esté quedando mal con Dios.
aunque esté sacrificando la verdad, aunque esté caminando. Hermanos, ¿saben por qué Pablo no murió ese día? No por Festo, hermanos, porque si no, Festo hubiera hecho lo mismo que hizo Pilato: lavarse la mano y entregarlo a los judíos. No pudo porque la ley romana no se lo permitía, y Pablo apeló a la ley romana. Si no, Festo hubiera sido también culpable de la muerte de Pablo. Entonces Festo queda como un hombre incrédulo que vive para su conveniencia. Dios nos libre de ese camino, hermanos, porque es el camino que muchas personas viven, viviendo para sus propios deseos, para sus propios anhelos, y no les importa sacrificar la verdad para seguir su propia conveniencia. Dios nos guarde, ¿no, hermanos? Primero, Festo, primer personaje que vemos en este pasaje de manera amplia. Segundo, los judíos, los enemigos. Miren los enemigos de Pablo de manera tan clara descrita en este pasaje. Dice ahí en el capítulo 25, que ya lo leíamos, verso 3. Bueno, podemos leerlo desde el verso 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. ¿Ustedes se acuerdan el número de los hombres que habían jurado antes para matar a Pablo? 40. Ya no eran los 40, hermanos. Ya eran los principales de los sacerdotes y los judíos más influyentes. Hermanos, este pasaje nos muestra el odio que tenían los judíos hacia Pablo. Y no solo hacia Pablo, sino hacia el evangelio que Pablo predicaba. Y miren lo que pedían los enemigos, pidiendo contra él como gracia. Miren esa gracia que ellos pedían: que les hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Hermanos, los 2 años que habían pasado no calmaron el odio y el resentimiento de los judíos. Esa enemistad, esa conspiración, ese odio contra Pablo, en vez de menguar, creció. Se hizo popular, se hizo un auge entre los judíos. Se propusieron matarle. Y eso tiene 2 enseñanzas para nosotros. ¿Recuerdan mucho lo que estuvimos hablando en Nehemías y aún en Hechos de los Apóstoles? Los enemigos del evangelio no desisten, no desfallecen en su odio contra la verdad. Ese odio comenzó en Jerusalén y sigue hasta nuestros días. La gente odia la verdad, la gente odia el evangelio, la gente odia a Cristo. Lo manifiestan en su cultura, en su educación, en su religiosidad y en la vida mundana que ellos viven. Hay una enemistad entre Dios, la luz, y el diablo y las tinieblas. Nunca ha habido un acuerdo de paz. Y nosotros debemos saberlo, porque aunque las tácticas del enemigo mudan, Satanás se ha propuesto con todas sus fuerzas, con todos sus ángeles y con todos los hombres que viven bajo su influencia, matar, destruir, oponerse a la verdad del evangelio. Y nosotros debemos ser conscientes que estamos en una guerra, hermanos. Y nosotros debemos ser conscientes que nuestros nombres están ahí. Que caiga por la tentación, que caiga por el pecado, que caiga por una falsa doctrina, que caiga por el orgullo, que caiga por esto, pero Satanás siempre viene en contra de los hijos de Dios. No solamente en contra de nosotros, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros hermanos, en contra de aquellos que les estamos predicando el evangelio. Satanás no duerme, hermanos. No descansa, no tiene vacaciones, no tiene otros planes. A veces nosotros somos muy ingenuos, hermanos. Pensamos que la guerra quedó allá, que la oposición quedó allá, que los enemigos quedaron allá. Antes de pronto era una turba de judíos. De pronto hoy es una turba de homosexuales queriendo imponer su ideología sobre nuestros hijos. O una turba cultural que a través de la música, el cine, el entretenimiento quiere pervertir nuestra mente y destruir nuestra alma. O tal vez una tentación que se me presenta
como la mujer de Proverbios. Lo cierto es, hermanos, que nosotros estamos en una guerra. Y si no somos sabios, nuestros enemigos pueden obtener mucha victoria alrededor nuestro. Y lo hemos visto, ¿no? Somos testigos de cómo el evangelio, el cristianismo, y a muchos que tal vez profesaban alrededor nuestro una fe, sucumbió ante las artimañas y las estrategias del maligno. Hermanos, no olvidemos que el diablo no desiste. No nos descuidemos, no nos confiemos a nosotros mismos. Tremendo, ¿no, hermanos? Tenemos el evangelio. Hermanos, si nosotros estamos caminando con Dios, predicando la verdad y haciendo la voluntad del Señor, siempre van a venir enemigos. Eso por un lado. Lo otro que podemos ver aún en las palabras de Pablo en relación a los enemigos se encuentra ahí en el verso 11. Dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Evidentemente los judíos estaban en una situación donde Pablo no les podía ser entregado, aunque intentaron, ¿no? Y nosotros sabemos que Dios usó a Félix, después usó la ley romana para guardar a Pablo, y bueno, primero al centurión, ¿no? Ya conocemos todo lo que hemos venido hablando. Para guardar a Pablo. Pero hermanos, a pesar de que el evangelio, la iglesia y nosotros como creyentes tenemos muchos enemigos, mayor es el que está con nosotros, hermanos. En este pasaje vemos esas dos cosas: un ardiente odio de nuestros enemigos, pero por otro lado una providencia que protegió y guardó a Pablo de ser entregado a ellos. Hermanos, el Padre nuestro enseña eso. Jesús nos enseñó a orar así: Señor, guárdanos del mal, líbranos de la tentación. Nosotros debemos orar para que Dios nos guarde, para que Dios no nos entregue, para que Dios nos libre de la maldad, de la tentación, de los enemigos, aun que nos libre de nosotros mismos, hermanos, que podemos tal vez ser el mayor enemigo contra nuestra fe. ¿Sí? Que Dios nos guarde de caer en manos de nuestros enemigos. Que Dios nos libre de todas las acechanzas. Que Dios nos dé discernimiento, entendimiento. Que tal vez esto que a mí me parece atractivo, tal vez es una armadilla contra mi alma. Que tal vez el camino que parece aparentemente bueno, agradable y amplio es un camino de muerte. Que tal vez Satanás ya no se presenta con la espada de un soldado, sino se presenta con la tentación de muchas maneras, hermano. Que Dios nos libre de nuestros enemigos. Que Dios nos guarde de caer en las manos de ellos. Primero, Festo. Segundo, los enemigos. Tercero, vamos a ver a Pablo en esta situación. Sin entrar en mucho detalle, hermanos, porque Pablo en el próximo capítulo ahí va a dar un testimonio preciosísimo nuevamente de su conversión y lo que ha venido haciendo. Pero hay unas cosas que yo quiero resaltar que me parecen muy, muy interesantes en este pasaje. Dice en el verso 27, donde comenzamos, que al cabo de 2 años, entre el primer juicio y el segundo juicio, hubieron 2 años. Un versículo que resume 2 años. Y dice Lucas ahí, dice: queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es curioso, hermanos, que Dios permite que Pablo dure 2 años de prisión, que era una prisión injusta. Pablo no debería estar ahí, hermanos, porque ante el juicio que él ya había tenido, él había sido declarado inocente. Pablo no sale porque Félix, también en una artimaña política, decide dejarlo. Anteriormente estaba esperando que le diera dinero. Ustedes lo vieron en la reunión pasada, ¿no? Pero, hermanos, uno podría pensar qué injusta fue la situación con Pablo. Pablo podría estar predicando, Pablo podría estar fundando iglesias, pero Pablo cae bajo un
gobernador romano que desea sacarle dinero y que por pretensiones políticas lo deja preso 2 años. Me recordaba mucho la historia de José. ¿Recuerdan la historia de José? Primero que sus hermanos lo venden por envidia. Y después la mujer de su amo, porque él no se acuesta con ella, lo denuncia y llega injustamente a la prisión. Después él le interpreta el sueño, recuerdan al copero y al panadero, y les dice, bueno, acuérdate de mí para que... Y se olvida. Y dura un tiempo en la cárcel. Hermanos, ¿por qué voy a esta situación? Porque a veces Dios en su voluntad permite este tipo de jornadas en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo reaccionamos normalmente cuando Dios nos lleva a una prueba injusta? Están hablando de mí, me están acusando, me estoy pasando por una prueba de necesidad, una prueba de salud, una prueba económica, una prueba en el trabajo, una prueba en la iglesia. ¿Cómo reacciona ante las injusticias que a veces Dios permite? ¿Cuál es la actitud de Pablo? Hermano, ¿usted sabe cómo reacciona una persona ante una situación? Por lo que habla. Cuando usted habla con una persona, esa persona está murmurando, amargada, quejándose, frustrada. Usted sabe dónde está su corazón en la situación que está viviendo. Cuando usted pone a Pablo a hablar en estos 2 años, ¿qué habla? ¿De qué habla, hermanos? De Cristo. ¿Qué hablamos nosotros cuando estamos en una prueba, hermanos? ¿Qué hablamos nosotros cuando Dios por su soberana voluntad nos permite estar en jornadas que tal vez no queremos estar? Hermano, Pablo era un misionero. Pablo era un predicador del evangelio. Pablo amaba estar entre los hermanos, servir. Y llega una jornada donde es puesto a un lado en una prisión romana donde no puede donde no puede predicar, donde no puede servir, donde no puede hacer todo lo que acostumbraba a hacer. Hermano, cuán es difícil para nosotros cuando Dios nos cambia la jornada, ¿no? Estamos llenos de salud y viene la enfermedad. Estamos en un tiempo de alegría, de bendición y vienen las pruebas. Estamos en un tiempo de paz y viene la tribulación. ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias? Pablo le hubiera podido decir a Festo, no, es que Agripa me dejó acá porque no le di plata. Y por congraciarse con esos desgraciados judíos. Pero ¿qué dijo Pablo? Porque hermano, así somos nosotros. Solo vemos a los hombres y no vemos a Dios. ¿Sabe qué diría Pablo más adelante? Pablo, prisionero de Jesucristo. Hermano, a veces no vemos que es Dios quien está dirigiendo nuestras vidas a ciertas situaciones. Pablo más adelante él diría, hermanos, decía él, he aprendido algo que nosotros tenemos que aprender, que Pablo aprendió, hermanos, en varias jornadas. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, esto no es algo de nosotros. O sea, no es natural en nosotros el contentamiento. Lo natural en nosotros es la inconformidad. Yo estoy inconforme porque soy soltero y quiero casarme. Cuando estoy casado estoy inconforme con quien me casé. Yo estoy inconforme porque tengo tanto o porque no tengo. Yo estoy inconforme por los hijos que me dio o por los hijos que no me dio. Yo soy inconforme por la familia que tengo o por la familia que no tengo. Yo soy inconforme con la iglesia que estoy o la que no estoy. La inconformidad, como decía un hermano en estos días, cambia el paraíso de Dios en un lugar gris y de descontento. Hermanos, Dios nos ha dado tantas bendiciones, pero a veces nuestra ingratitud nos ciega. Pablo en esa prisión, ¿por qué podía agradecer? A ver, ayúdenme ustedes. Por la salvación, por Cristo, por las iglesias, porque le había tantas cosas por las que Pablo hubiera podido agradecer.
Decía el hermano Sugel Michelén que todos los días su oración al final del día era una oración para recordar por qué agradecer a Dios por ese día. Aprendió el contentamiento. Otros hemos aprendido a quejarnos, a murmurar, a sentirnos inconformes, hasta con lo bueno, hermanos. A veces Dios trae una bendición de comida y ya uno no ha comenzado, ya uno, pero pudiera poder, y uno se siente inconforme con todo, hermanos. Saben, hermanos, que por algo que Pablo nos va a decir aquí, uno se da cuenta que en este caso estamos hablando de una situación de sufrimiento. Dice Pablo ahí en Filipenses, el pasaje que le estoy citando, él decía: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A veces uno piensa, la persecución es muy peligrosa, la humildad es muy peligrosa, pero la abundancia también, hermanos. Y hay personas que tienen que aprender a vivir en el sufrimiento y también tienen que aprender a vivir en la abundancia, porque tanto en el sufrimiento como en la abundancia nos podemos perder, hermanos. La iglesia de Esmirna se podía perder en el sufrimiento, la iglesia de la Odisea se podía perder en su riqueza. Y Pablo dice: he aprendido a contentarme cuando tengo poco, cuando tengo mucho, cuando estoy pasando por días difíciles, cuando estoy pasando por días alegres. Y él llega a decir, yo sé que los hermanos conocen el versículo: todo lo puedo en Cristo. O sea que yo puedo pasar por los tiempos difíciles en Cristo, aleluya. También puedo pasar por los tiempos buenos sin que eso me alejen de Cristo. ¿Cómo? La clave en los dos casos es contentamiento. Una frase que citaban, porque yo sé que las hermanas están estudiando este tema en el grupo de Añade a tu Fe. Una frase que citaban las hermanas que me pareció preciosa, de Jeremías Burroughs. Él decía: el contentamiento cristiano es aquel estado del espíritu lleno de gracia, aquietado, interior y dulce, que se somete libremente a Dios y se deleita en lo que Él dispone. Entonces, el contentamiento es sometimiento a la voluntad de Dios, hermanos. Yo nunca voy a estar contento mientras mi corazón no haya, en mi corazón no haya disposición a someterme a Dios. Contentamiento tiene una amiga hermana: obediencia. Y dice: y se deleita en lo que Él dispone. Los apóstoles hablaban así: alégrate en tus tribulaciones, gózate, o sea, disfrútalo. ¿Sí? Hermanos, nosotros no sabemos, pero nosotros vamos a encontrarnos un Pablo muy tranquilo, hermanos. Un Pablo muy sujeto. Un Pablo contento, aún en sus momentos más difíciles. Y eso es una imagen que nosotros, que a veces pasaron 2 años y uno queda así. Hay cristianos que una semana ya no soportan la situación. 2 semanas, terrible. 1 mes. Hermano, pues que estoy orando porque esto cambie. ¿Cuánto lleva orando? 3 días, hermano. 2 años, hermano. 2 años de silencio. 2 años de prisión. 2 años de oscuridad. 2 años de prueba. Y Pablo aprendió, hermanos, a soportarlo, a recibirlo de parte de Dios, a gozarse en medio de sus pruebas. Dice, la frase que estoy citando, dice: y se deleita en lo que Él dispone, Dios, de manera paternal y sabiamente en cada circunstancia, hermanos. Hermanos, Dios tiene jornadas para nuestra vida. Va a tener, como Pablo, podríamos decir, Pablo tuvo un tiempo de convertirse, Pablo tuvo un tiempo de crecer en Jerusalén, después de ir a Antioquía, tuvo un tiempo para ser enviado a predicar a la región de Galacia, después fue enviado a predicar a Macedonia, después de eso tiene un tiempo para trabajar en Corintio, en Éfeso, y tuvo un tiempo para llegar a Jerusalén, hermanos. Dios tiene tiempos para todos nosotros.
Y debemos aprender a someternos al tiempo de Dios y no luchar con Dios. Pedro dice eso, dice: someteos pues y humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Como alguien una vez le decía: hermano, es que fulano, es que sutano, y es que sutano. Y el hermano le decía: no es sutano ni es fulano, es la poderosa mano de Dios. Y no luche contra Dios, hermano. Porque a veces nosotros estamos luchando es contra Dios, hermano. Contra la voluntad de Dios. Contra la jornada que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? A veces queremos salirnos de allí. Dios nos libre querer buscar un camino fuera de la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios. Entonces vemos un Pablo, hermano, interesante. Aquí Pablo no habla, pero en estos 2 años cuando él habla de Cristo. Lo último. Antes de pasar, veamos el versículo 2. Como cuando Pablo le dan la oportunidad, mire lo que dice. Usted va a encontrar aquí el corazón de Pablo. 26:2. Cuando Agripa le dice: habla. ¿Qué dice Pablo? Dice: me tengo por dichoso. Tremendo, ¿no, hermanos? Oye, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Pablo habla como... Yo me imagino a Pablo, hermanos. Es que ustedes van a ver ese discurso es maravilloso. La próxima reunión va a ser un tiempo precioso. Pero vemos a un Pablo dichoso de poder dar defensa de su fe en medio de una prueba. ¿Cómo nos encontramos a veces nosotros, hermanos, en medio de nuestras pruebas? Entonces tenemos a Festo, tenemos a los enemigos, tenemos a Pablo, y por último vamos a tener el personaje principal, hermanos, a Dios. Hay unas palabras que Pablo dice acerca de Dios en este contexto, hermanos, que son bien preciosas. En medio de todas las circunstancias, Dios está ahí, hermanos. Y mire lo que él dice ahí en el capítulo 26, verso 22, cuando le está dando testimonio de cómo llegó hasta ahí, en estos últimos 2 años y en medio de las circunstancias. Dice ahí, 26, 22: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Pablo en su discurso él dice que él está hasta ese día gracias al auxilio de Dios, hermanos. Entonces, en medio de todo el entrañaje de todas estas circunstancias, Pablo veía el auxilio de Dios. Pablo veía el cuidado de Dios. Pablo veía la providencia de Dios. Pablo veía el propósito de Dios. Pablo veía el amor de Dios. Los ojos de Pablo no eran ciegos. Él veía mucho más allá de lo que estaba sucediendo. Él veía a Dios cuidándolo, amándolo, ayudándolo, fortaleciéndolo, dándole nuevas fuerzas cada día, hermanos. Pablo va a escribir, hermanos, en alguna de sus cartas, tal vez una de sus cartas más teológicas, como sería la epístola a los romanos, lo siguiente. Él dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, y Pablo, más que ser un teólogo y dictando una clase de teología sistemática, Pablo está escribiendo su experiencia con Dios. Porque aunque Dios lo pasó por todas esas cosas, Pablo vio que Dios estaba usando todas esas cosas para su bien. Hermanos, y estos pasajes de manera preciosa nos muestran la fidelidad y el cuidado de Dios con su siervo, que no le evitó pasar por pruebas, pero en medio de las pruebas estuvo con él. ¿Saben qué dice él más adelante? Ya después en la siguiente prisión,
en Roma, que fue una prisión más hostil, porque en esa prisión ya él había sido culpable, ya él estaba condenado a la muerte. Pablo llega y dice: todos los de Asia me han abandonado, pero Dios ha estado conmigo. Hermano, qué maravilloso es saber que Dios prometió estar siempre con nosotros. Cuando los hombres no pueden estar, Dios está con nosotros. Cuando nuestros enemigos se levantan, Dios está con nosotros. Cuando se planean cosas para nuestro mal, Dios las usa para nuestro bien. Cuando el infierno se levanta, hermanos, el cielo abre sus puertas. Pablo llegó a concluir: estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo nada, decía Pablo, él vivió muchas cosas, pero nada, hermanos, los separó del amor de Cristo, hermanos, a veces nosotros tenemos miopía espiritual y no vemos a Dios en nuestras circunstancias. No vemos a Dios en nuestras pruebas. No vemos a Dios cuidando nuestras vidas. No vemos a Dios sosteniendo nuestra fe. No vemos a Dios dándonos fuerzas para seguir adelante. Pero Él siempre ha estado ahí, aunque no lo hayamos visto. Porque Dios es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Y este pasaje, hermanos, como todo lo que hemos venido estudiando, nos muestra la fidelidad de Dios con su siervo. Y Él no solo prometió estar con Pablo. ¿Recuerdan lo que le dijo a los discípulos? He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Nosotros podemos dudar, hermanos, de nosotros mismos. Podemos dudar de los demás, pero nunca podemos negar ni dudar de la fidelidad de nuestro Dios, la que hasta hoy nos ha sostenido, hermanos. Que estos pasajes nos llenen de aliento, hermanos. Que estos pasajes nos llenen de fe y de confianza. Que el que comenzó la buena obra la va a terminar también en nosotros. Dios nos libre de ser un festo. Si usted es un festo, arrepiéntase. Vuelva su corazón a Cristo. Crea en el Evangelio. Viva para Él. Dios nos libre también de nuestros enemigos. Algo que no dije cuando hablé de los enemigos, que por algo lo recuerdo ahora. ¿Se acuerdan cuando Nehemías, hermano, que los enemigos le dijeron: venga y hablemos? Los judíos también le están diciendo a Pablo: venga a Jerusalén y lo juzgamos aquí en Jerusalén. Y Pablo dijo: no, yo no voy a ir allá. Hermano, no acepte las invitaciones de los enemigos. No vaya a Jerusalén, porque el enemigo también le dice: venga, venga en Jerusalén y charlamos. ¿Se acuerdan con Sanbalat? Venga y conversamos. Pero lo que está detrás a veces de ciertas invitaciones malignas es nuestra muerte espiritual. Dios nos ayuda a discernir lo que es un peligro para nuestra vida espiritual y a decir: no, yo no voy. Prefiero ir a Roma. Pablo conocía el corazón de los judíos y no aceptó ese camino peligroso. Que Dios también nos enseña a través del contentamiento de Pablo, ¿no, hermanos? La sujeción de Pablo a la voluntad de Dios. La plenitud que experimentó Pablo de Cristo en medio de sus pruebas. Y por último, Dios nos permita ver su cuidado, su fidelidad ante su siervo. Amén, mis hermanos. ¿Qué pasaje? Yo les decía, es un pasaje largo, complejo, pero ahí detrás de todo eso vamos a ver algunas cosas muy preciosas y muy significativas para nosotros. Vamos a orar para dar gracias y dar el tiempo de la mutualidad. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es pura. Tu palabra que siempre habla a nuestros corazones, Señor. Tu palabra que siempre nos enseña, siempre nos corrige, siempre nos redarguye, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que estos textos, Señor, que tú dejaste de manera inspirada, Señor, puedan
hablar a nuestro corazón. Perdónanos, Señor, todas las veces que tal vez en nuestra inmadurez, en nuestra incredulidad, Señor, caminamos como Festo, Señor, pecamos como Festo, rechazamos tal vez tu mensaje y lo tenemos por locura, Señor. Guárdanos de eso, Señor, guárdanos del camino de este hombre, Señor, que se perdió en su conveniencia, que se perdió en su incredulidad, Señor. Guárdanos también de nuestros enemigos, Señor. Todo aquello que asedia nuestra alma, Señor. Todo aquello que es un peligro para nuestra fe, Señor. Guárdanos, Señor, de aquello, aún de nosotros mismos, Señor. De aquello que nos puede llevar a ir en contra de tu voluntad, Señor. Y enséñanos esto que aprendió Pablo y muchos de otros de tus siervos, Señor. Queremos aprender lo que es la piedad con el contentamiento, Señor. Queremos agradecerte por lo que has hecho, todo lo que nos has dado en tu Hijo, Señor. La vida que nos has dado, el tiempo que nos has dado, la familia que nos has dado, Señor. El lugar donde nos has colocado, las muchas y grandes bendiciones que nos das día a día, Señor. Desde la salud, el alimento, el trabajo, la provisión, Señor. Tu palabra, tu entendimiento, el conocimiento tuyo, las gracias que hemos recibido individualmente como iglesia, Señor. Todas tus bendiciones, Señor. No queremos ser ciegos a tu cuidado, Señor. No queremos ser ciegos a tu amor, Señor. No queremos ser ignorantes de tus misericordias. Abre nuestros ojos, Señor, para que cada día nos podamos deleitar, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu abundancia, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Tú siempre has estado, Señor. Siempre has estado cuidándonos, siempre has estado fortaleciendo. Tú nos has amado con amor eterno, Señor. Con un amor que nosotros no conocemos, Señor, naturalmente, Señor. Un amor incalculable, Señor. Tu misericordia se ha engrandecido, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy te damos gracias por eso, Señor. Por tu fidelidad, Señor. Por tu bondad, Señor.